Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva edición aquí en su programa Criterios en este martes 14 de junio del año 2022 y qué gusto que nos acompañe para hablar de un tema sumamente importante que está dando de qué hablar a nivel nacional sobre o respecto a los problemas o supuestos problemas internos en la Policía Nacional Civil. Se habla de un cansancio que están experimentando los agentes debido al régimen de excepción y también de una violación a los derechos humanos de los mismos agentes. Bueno, eso vamos a analizarlo. Sí, cada uno de esos criterios, con nada más y nada menos que nuestro invitado, Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Muy buenas noches, Marvin. Qué gusto que nos acompañe. Gracias, muy buenas noches. Siempre es un gusto compartir con ustedes en este foro. Bueno, entonces vamos, gracias por aceptar nuestra invitación y vamos entrando en materia. ¿Cómo es esto, en primer lugar, que se menciona que hay represalias internas dentro de la Policía Nacional Civil ante o debido a denuncias públicas? Bueno, nosotros como organización de trabajadores, el Movimiento de Trabajadores de la Policía ha mantenido una constante serie de denuncias respecto a desmejoras en la calidad de vida de los policías. Esto lo hemos hecho desde el nacimiento de nuestra organización, que fue en el año 2015, el 28 de abril para ser exactos. Desde esa fecha, nosotros venimos denunciando diferentes aspectos que desmejoran la calidad de vida de los policías, también del personal administrativo y supernumerarios. En algunos puntos, nosotros hemos presentado propuestas a los gobernantes, también a la Asamblea Legislativa, y algunas de ellas se han concretado, ¿verdad? Como por ejemplo los bonos que se obtuvieron de manera trimestral en el gobierno anterior del FMLN, sí, cuando estaba de presidente el profesor Salvador Sánchez Serén. Obtuvimos esos beneficios para los policías. Ahora en este gobierno también se han hecho peticiones de diferente índole para mejorar las condiciones de los policías y hemos logrado que se atienda por lo menos con un bono mensual de $200 que se le entrega al policía de manera adicional a su salario, ¿verdad? Y que se mantengan los bonos trimestrales. Pero también hemos mantenido aquellas denuncias sobre traslados arbitrarios, ¿verdad? Que se promueven en la policía como una forma de castigo, como una forma de venganza de parte de algunos jefes cuando los agentes reclaman sus derechos. Eso se ha mantenido. Se mantiene, digamos, los aspectos de la infraestructura que no se ha mejorado, las bases policiales, muy pocas se han, digamos, modernizado. Ahora, todos estos aspectos que nosotros hemos señalado, incluidos también actitudes de jefes, ¿verdad?, que humillan al personal, acosan a las compañeras, se producen expresiones de violencia en contra de las mujeres, se toman atribuciones que no les competen a algunos jefes, por ejemplo, de tomar vehículos para sí, ¿verdad?, aprovechándose de estos recursos institucionales, lo cual es una falta disciplinaria muy grave, ¿verdad?, pero nunca hemos visto un jefe policial sancionado por eso. Ahora, todos estos aspectos que nosotros hemos denunciado no ha sido del agrado nunca de los jefes policiales, ni del director anterior, ni de este director, ¿verdad? Y ellos siempre han buscado la manera de afectarnos a los dirigentes del movimiento. Las caras visibles, digamos, de la organización y algunos que ellos han detectado, que son nuestros referentes a nivel nacional, los han trasladado lejos, ¿verdad?, para evitar que ellos logren accionar, logren incidir en el pensamiento de los policías para que estén conscientes de que tienen derechos y que pueden reclamarlos, por supuesto. Ahora, esta situación se ha visto sumamente incrementada en los últimos días, ¿verdad?, a tal punto
que a raíz de denuncias que nosotros hemos hecho durante este régimen de excepción sobre roles excesivos de trabajo, jornadas extenuantes de trabajo, y que un compañero dirigente del movimiento expuso esto en grupos de WhatsApp, el director de la policía, a través de un oficial, ¿verdad?, de un inspector, el inspector Wilson Chicas, procedió de manera arbitraria e ilegal a detener al compañero, ¿verdad?, que se trata del agente Jorge Alberto Vázquez Panameño. Lo fueron a detener a la delegación de San Vicente bajo una atmósfera de represión, ¿verdad?, desde incluso casi de una agresión física, ¿verdad?, por parte de este inspector. Prácticamente lo quería golpear al compañero. Lo esposaron, lo acusaron de apología del delito, una situación totalmente ilógica, porque según ellos, con las imágenes que él compartió, que eran imágenes de un grupo de policías que estaba reclamando sus licencias, que estaba reclamando tiempo para estar con su familia, con sus hijos, para ellos eso es un delito. ¿Manifestarse es un delito entonces ahora? Eso es lo que nosotros estamos viendo. En este contexto, para las autoridades, si el policía reclama sus derechos, es delito. Eso es lo que quieren hacer ver ellos, ¿verdad? Porque remiten al agente Vázquez Panameño, de un policía de 27 años de servicio, o sea, no es un novato, 25 años de ser investigador, o sea, tiene un bagaje laboral sumamente amplio, ¿verdad? Él es experto en dactiloscopía, es un perito. Tiene una historia respetable, ¿no? Exactamente. Él ha sido una persona altamente disciplinada. Y llegan este inspector con una comisión, ¿verdad?, y también gente de asuntos internos, con la misión de capturarlo, a raíz de compartir esas imágenes de los compañeros que reclamaban su tiempo libre. Las órdenes específicas de reprimir al movimiento, porque esas mismas imágenes anduvieron en diferentes grupos policiales. Me atrevo a decir que no menos de 25.000 policías tenían en sus teléfonos las mismas imágenes. Entonces es ilógico que vayan solo por la cabeza del compañero. Entonces tendrían que haber remitido los 25.000 policías según la lógica de ellos. Ahora, ¿qué mensaje nos manda esta situación? Que esto se debe a una persecución política hacia dirigentes del movimiento. Y nos ha llegado información de último momento, que la idea es descabezarlo por completo y desaparecer la organización, porque para los jefes policiales no deben los policías reclamar nada, no deben los policías organizarse, no deben luchar por tener mejores condiciones de trabajo y deben conformarse con la realidad en la que viven, ¿verdad? Eso es el planteamiento que ellos están buscando. Así que nuestro compañero, en este contexto que estoy exponiendo, se convierte en un preso político, ¿verdad? Porque ahí no había flagrancia, ahí no había delito que perseguir, no había absolutamente nada. Le dijeron, lo vamos a detener porque hay un régimen de excepción que está vigente, o sea, y el régimen de excepción es algún, digamos, instrumento para detener a quien se le antoja a jefes policiales. Yo considero que no, ¿verdad? El régimen de excepción ya tiene sus parámetros jurídicos para lo que está establecido, no es para andar deteniendo personas cuando a mí se me antoje, ¿verdad? En este caso, nosotros hemos condenado esta acción, hemos denunciado ya formalmente en derechos humanos, y a nivel internacional, incluso organizaciones de policías a nivel internacional han condenado el hecho, ¿verdad? Porque no es posible que por reclamar dignidad para nuestros compañeros se termine preso, ¿verdad? El compañero panameño lo detuvieron el viernes en la noche, llevándolo con engaños a la delegación de San Vicente, que lo querían para una reunión, para arreglar o discutir ciertos aspectos, ¿verdad? O aclarar ciertos aspectos, y lo estaban esperando para capturarlo. Se lo llevaron con una excusa. Con una excusa que no estaba clara. Simplemente le dijeron, lo necesitamos para que venga y se reúna con el jefe de la delegación de San Vicente, que queremos aclarar unas cosas. Eso fue todo. Y cuando él llegó, pues ya lo estaban esperando.
y empezaron a cuestionarlo, empezaron a coaccionar, ¿verdad? Casi mediante la fuerza física, de que él había cometido un delito en contra del Estado. O sea, nosotros ponemos en perspectiva todo esto para que la gente vea hasta dónde está llegando esta situación, hasta dónde se está saliendo de control, porque el régimen de excepción no solamente se está utilizando para capturar pandilleros, ¿verdad? Que eso está perfecto. Nadie va a estar en contra de que se combatan las pandillas, nadie. Solo una persona que sea enajenada mental va a creer o va a considerar que eso no es bueno, ¿verdad? Porque se están sacando miles de pandilleros de las calles, ¿verdad? Y se está llevando tranquilidad a la población. Ahora, pero que esto se utilice para perseguir voces disidentes o voces incómodas para el gobierno, eso ya no es correcto, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo. Se están enfocando en utilizar el mecanismo para silenciar voces que le son incómodas, para perseguir líderes sindicales, para perseguir luchadores sociales, lo cual no es correcto, ¿verdad? Y aquí los organismos de derechos humanos tienen que estar bien atentos a este tipo de maniobras, a este tipo de eventos que nosotros consideramos que van a continuar, ¿verdad? Consideramos que van a continuar y corre peligro todo aquel que se exprese, ¿verdad? Okay. Y que esté luchando por los derechos de los sectores que representa. Ok, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos para saber si en efecto hay persecución política dentro de la Policía Nacional Civil. No nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, hablando sobre este tema tan importante, sobre lo que está ocurriendo dentro de la Policía Nacional Civil. Ya, por ejemplo, Marvin Reyes nos estaba comentando sobre alguna especie de castigos que están recibiendo muchísimos agentes de parte de sus jefes. Entendemos, o según lo contextualiza, esto es algo sumamente arbitrario. Pero nosotros queremos saber a qué tipo de castigos se están exponiendo los agentes de la Policía Nacional Civil. Marvin. Sí, nosotros hemos estado registrando diferentes acciones de represión que están promoviendo los jefes contra el personal, sobre todo en este régimen de excepción, ¿verdad? Y son los traslados arbitrarios, ¿verdad? O amenazas de procesos disciplinarios si no se cumplen ciertas líneas o aspectos, por ejemplo, de metas de detenidos diarios. Esta es una situación que nosotros hemos reclamado y hemos denunciado ampliamente. Y para ponerlo en contexto, yo tengo por acá una estadística que es de fecha de junio, ¿verdad? ¿Cuántos detenidos por día le piden a las delegaciones de la zona metropolitana? A la delegación San Salvador le piden o le exigen 40 detenidos diarios. Esa es la meta. Eso, a ver, Marvin, ¿eso es por delegación o eso es por agente? Por delegación. Por delegación, sí. Okay. 40 detenidos por día. Sí. La delegación de San Marcos, 20. La delegación de Soyapango, 40. La delegación de Apopa, 40. Y la delegación de Ciudad Delgado, 35.
En conjunto, las delegaciones se les exige que lleguen a la meta de 175 detenidos diarios. Eso es solo en la zona metropolitana, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa cuando los policías no llegan a esta meta? Que es por lo cual los están amenazando, por lo cual los están trasladando. Incluso nosotros recibimos denuncias de la zona de La Libertad, específicamente del municipio de Villanueva, ¿verdad? Que hay un oficial ahí que ha amenazado a los agentes que tienen que capturar porque si no los va a trasladar a La Unión, ya que los va a trasladar a la isla de Mianguera, y que es una orden del presidente capturar 5 pandilleros diarios, ¿verdad? Y que el presidente ha ordenado que se maltrate a los policías, que se les ultraje, ¿verdad? Esas son palabras de él hacia el personal que tiene bajo su mando. Y nosotros hemos expuesto que el policía tiene 2 grandes enemigos. Número 1, los delincuentes, que son sus enemigos naturales, ¿verdad? Los enemigos naturales de las autoridades policiales son los delincuentes, los criminales. Sí. Y el otro enemigo es el enemigo interno, que son la mayoría de jefes policiales. Hay buenos jefes policiales, claro, hay líderes que dirigen delegaciones y puestos, pero me atrevo a decir que es un 95% de jefes policiales que son enemigos de su mismo personal. Y eso ha quedado demostrado con diferentes ejemplos que nosotros hemos puesto, con diferentes denuncias que nosotros hemos planteado en redes sociales y en medios de comunicación, de cómo estos jefes policiales maltratan a su misma gente, ultrajan a las compañeras, les violentan sus derechos, no les autorizan el rol de madre soltera para que vayan a ver a sus hijos, o para que vayan a amamantar a sus pequeños, les violentan esos derechos ante la mirada opaca del director de la policía, ¿verdad? Porque él mira hacia otro lado mientras están humillando a su personal. ¿Qué clase de líderes son estos? ¿Qué clase de funcionarios son estos? Que no miran por el bienestar de su gente, sino que vuelven la mirada hacia otro lado cuando los están humillando, cuando los están ultrajando, ¿verdad? Son aspectos que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo, y por esa razón es que se organizó el movimiento de trabajadores de la policía, precisamente para que esas cosas no pasen, para que esas cosas se denuncien a través de nuestros espacios que tenemos, a través de los dirigentes del movimiento. Que al final también nosotros sufrimos la persecución, sufrimos la represión de estas jefaturas, incluso del mismo sistema político, ¿verdad? Como el caso que estuvimos analizando, el caso del agente Vázquez Panameño, que nosotros tenemos la dicha de informar que fue dado en libertad, ¿verdad? Porque aparte de la presión mediática que se ejerció denunciando este hecho, la Fiscalía hizo un análisis bastante atinado y desestimó la acusación que le estaba solicitando la policía, porque consideró que no había ningún delito que perseguir. Entonces se vuelve una detención ilegal y se vuelve una persecución política hacia el movimiento de trabajadores de la policía. Ok, Marvin, quiero entender algo también. Se menciona por ahí en los datos que usted nos ha podido compartir que en diferentes delegaciones se pide una cuota de 40 detenidos diarios, pero ahí no dice 40 pandilleros, lo que quiere es 40 detenidos. Por eso podremos especular o podemos deducir que los policías, por miedo a no cumplir con la cuota, pueden agarrar al primero que parezca un pandillero sin serlo. Sí, nosotros hemos estado evidenciando ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque ya hay más de 1000 denuncias formales de personas que les han detenido un familiar que no tiene absolutamente nada que ver con pandillas, ¿verdad? Llegaron, se lo llevaron, una persona que trabaja, que tiene sus arraigos, han presentado solvencia de la policía, antecedentes penales, constancia de trabajo, sí, y que no tienen ninguna vinculación con pandillas, han llevado testigos que dan fe que no tienen nada que ver con pandillas, pero sin embargo se lo llevaron detenido, ¿verdad? Y es lamentable que este tipo de situaciones se dé,
Y puede ser, ¿verdad?, que este tipo de presiones de llegar a metas de detenidos diarios esté promoviendo ese tipo de detenciones. Nosotros esto lo denunciamos cuando el régimen de excepción tenía 15 días de vigencia. Empezamos a ver esa situación y a los agentes nosotros los orientamos a que no detuvieran personas que no tenían nada que ver con pandillas. Pero resulta que en algunos lugares detienen a una persona y en el momento le hacen la ficha de pandillero, le inventan el alias y le inventan que pertenece a tal clica y lo meten preso. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Cuál es la intención de llevar a personas inocentes a la cárcel? Nosotros no entendemos, ¿verdad? Ya se les dijo de mil formas que eso no es correcto. Ahí vemos ya las manifestaciones de los familiares que se reunieron en una vigilia en El Salvador del Mundo. Pero ¿qué dice la gente? La gente considera que todos son pandilleros, porque eso es lo que se maneja en la agenda gubernamental, que los 41,000 y pico de detenidos, todos son pandilleros, y eso no es cierto. Ahí está esa gran cantidad de personas que no son de pandillas y no tienen nada que ver, ¿verdad? Esas gentes no deberían de estar presas. Hay condenas de organismos internacionales de derechos humanos sobre ese tipo de situaciones. Hay más de 50 muertos ya dentro de los penales, ¿verdad? Que es una estadística que no oficial, ¿verdad? Porque Medicina Legal todavía no la ha publicado. Ahorita ha publicado 41, 42 muertos, según tengo entendido, pero sí se eleva a más de 50. Entiendo que la mayoría han sido por golpizas, Marvin. La mayoría ha sido por golpiza. Hay un 48, 49% de estos muertos que han sido por golpizas. Entonces, ¿qué significa? Que ha sido un homicidio. Ha sido un homicidio cometido en la cárcel, ¿verdad? Porque no tiene otra figura figura penal que adjudicarle más que el homicidio. Los otros han sido porque no les han suministrado los medicamentos por enfermedades degenerativas que ellos padecían. Y otros han muerto por alguna enfermedad grave, por ejemplo tuberculosis o cáncer, que ya venían con ese tipo de situaciones que les provocaron la muerte. Pero el 49% de todos esos detenidos que han fallecido al interior de los penales son a raíz de golpizas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que está pasando es que estas personas han muerto en manos del Estado. Entonces, por lo tanto, en determinado momento, esto se va a convertir en crímenes de lesa humanidad, porque han muerto en manos del Estado. Sí. El Estado ya estaba responsable de las vidas de estas personas y han muerto en manos de ellos. Entonces, se podría tipificar como delitos de lesa humanidad. Entonces, todos estos aspectos la gente tiene que analizarlos, no tiene que dejarse ir tampoco, ¿verdad? Ni estar generando más odio del que ya existe, ¿verdad? Porque esta gente no es de pandillas, ¿verdad? El pandillero, el delincuente, ese sí tiene que estar preso, se merece los años de cárcel que le pongan porque ha dañado mucho al pueblo salvadoreño. Eso sí, perfectamente, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es más, yo personalmente he perseguido delincuentes y los he llevado a la cárcel y he participado en diferentes planes gubernamentales desde 1998, cuando surgió el primer plan gubernamental en contra de las pandillas, el plan Cero Tolerancia, ¿verdad? Que fue impulsado por el presidente Calderón Sol. Desde ese momento venimos luchando más de 20 años contra las pandillas. Ahora, ¿se están sacando de circulación? Sí, pero se están llevando gente inocente a la cárcel también, y eso es lo que se debe evitar. Ok, perfecto. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y al volver vamos a hablar sobre las denuncias por agotamiento de los agentes de la Policía Nacional Civil. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Recientemente, en los últimos días, se dieron algunas denuncias respecto a que varios agentes estaban cansados por la suspensión de sus licencias en el régimen de excepción. A ver, ¿cómo se está manejando esto, Marco? Del régimen de excepción ya vamos llegando casi a 80 días, de los cuales no se ha tenido una licencia normal para los policías. Y voy a decirlo así. En los primeros 12 días, los policías no salieron para nada. 12 días sin salir absolutamente para nada a sus casas, sin tiempo libre. Posterior a eso, se empezó a denunciar, ¿verdad?, el cansancio ya de los policías, y se flexibilizó los roles y se establecieron un rol de 4 días trabajados por 2 de descanso, ¿verdad? Pero estos 2 días de descanso realmente solo se traduce en uno, porque el policía ocupa un día para trasladarse hacia su lugar de trabajo y viceversa. Ahora, un día de descanso no es suficiente para que el policía se reponga del desgaste físico que tiene, porque en esos 4 días que él trabaja, solo está durmiendo entre 2 y 3 horas por día, ¿verdad? Porque lo están levantando a las 3 de la mañana, 3 y media, para empezar su turno a las 4 de la mañana, y se está acostando como a las 12 de la noche. Entonces le deja muy poco tiempo para descansar, y lo hace en condiciones indignas, ¿verdad? Porque como hay hacinamiento, como todos los policías están de emergencia, las bases policiales no dan abasto, no hay espacios para que ellos puedan dormir. Y le voy a poner un ejemplo. La subdelegación de Acajutla solamente tiene un baño para 40 personas, ¿verdad? Una taza, ¿verdad?, que es el inodoro, y un espacio muy pequeñito de la ducha para 40 personas. Aparte de que las instalaciones están en pésimas condiciones, que cuando llueve se inunda, ¿verdad? Hace poco nosotros expusimos en nuestros sitios, en redes sociales, después de la tormenta del sábado, dentro de las instalaciones estaba completamente inundado, alrededor de unos 10 a 15 centímetros de agua. Ahora, hay muchas unidades que sí están en buenas condiciones, ¿verdad? Porque sí hay que reconocer que se han construido algunas bases policiales, pero muy poco. Nosotros calculamos que un 5% es el porcentaje que se ha alcanzado de mejoramiento de las bases policiales, que son, digamos, muy poco para el universo que tiene la Policía Nacional Civil a nivel nacional, ¿verdad? Hay delegaciones grandes que necesitan mucho más trabajo, ¿verdad? Generar espacios donde los policías puedan descansar en una cama, o sea, en un camarote, ¿verdad? Porque por los espacios se compran catres o camarotes para que el policía pueda dormir, digamos, dignamente. ¿Qué es lo que está pasando? El policía está durmiendo en el suelo, tira la colchoneta y duerme en el suelo, ¿verdad? No es lo mismo dormir en el suelo que dormir en una cama, aunque sea en una colchoneta. Sí, claro. El suelo es duro, y eso, cuando el policía se levanta dolorido, ¿verdad? No es nada grato levantarse así. Ahora, ¿qué está pasando con el policía? Se está generando altos niveles de estrés policial, ¿verdad? Los jefes de la policía nunca han querido aceptarlo, nunca han querido reconocer que existe el estrés policial. No sé si ellos no leen o no se documentan o no tienen asesores que les digan las cosas, pero en materia psicológica el estrés policial es catalogado como aquel desgaste físico y anímico producido por la función de ser policía, y tiene 2 vías de desgaste. Una es el estrés que maneja el policía al andar en la calle, ¿verdad? Porque él anda tenso porque no sabe si le va a salir un delincuente disparándole, o cuando lo mandan a ver una emergencia, cómo va a salir esta situación, se le va a complicar, no se le va a complicar. Él anda todas esas cosas en la cabeza. Y número 2, la relación que existe entre los jefes y el personal subalterno. Cuando el jefe es un tipo tirano, ¿verdad?, que es un tipo déspota, le genera esa negatividad, se la transmite al policía, ¿verdad? Le transmite esas malas vibras al policía, porque no es un líder, sino que es un capataz, ¿verdad? Es un capataz que goza viendo cómo se desgasta el personal.
Es algo enfermizo, pero de estos el 95% son así, dentro de la corporación policial. Ahora, todos estos elementos producen en el policía ese desgaste anímico, ¿verdad? Que lo está llevando a niveles peligrosos. ¿Por qué lo digo así? En algún momento, algún policía puede explotar, ¿verdad? Y puede agredir a algún jefe policial que lo esté hostigando, o en el peor de los casos, recordemos que es un cuerpo armado, ¿verdad? Todos andan su arma de equipo, pudiera accionar con el arma de equipo lesionando gravemente a algún jefe policial o causarle la muerte. Ese digamos, es el escenario más extremo de estos niveles de estrés, de cansancio que tiene el policía. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Y se los hemos dicho. Si el régimen de excepción lo van a extender hasta donde les dé la gana, pero que normalicen las licencias, ¿verdad? Que el policía trabaje sus 6 días y vaya a descansar 4, así como lo establece el instructivo, que ya está regulado así. 6 días trabajados por 4 de descanso, y que dejen de estarlo hostigando, ¿verdad? Si el policía ha dado todo de sí, sí, claro. El nivel básico ha dado todo por el todo, ¿verdad? En esta lucha contra las pandillas. Y no olvidar que el policía sigue siendo un ser humano. Exactamente, y ese es el otro punto. Los policías son seres humanos y por lo tanto tienen derecho. Los policías son trabajadores y por lo tanto tienen derecho. ¿Cuál es la lógica que nosotros esperaríamos de las autoridades de la PNC? Que se sienten con nosotros, que dialoguemos. No es necesario llegar a estos extremos que están buscando ellos de querer meternos presos. Sí. ¿Qué van a lograr con eso? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Verdad? Porque eso tiene consecuencias, por supuesto. Nosotros a ellos los vamos a responsabilizar directamente de cualquier situación que nos pase a nosotros o a nuestras familias. En el caso del compañero panameño, él tiene todo el derecho de demandar a ese inspector que lo hizo pasar ese mal rato y a la esposa de él que está embarazada. ¿Ya? Imagínese la señora embarazada y pensando que su esposo va a quedar preso, saber cuánto tiempo, o sea, le produjo un daño psicológico, un daño emocional. Al compañero igual, sí, ¿verdad? Porque estuvo detenido prácticamente 3-4 días durmiendo en una Bartolina. Lo mandaron a la Bartolina, algo completamente inhumano lo que hicieron estas personas. Entonces, la lógica que nosotros esperaríamos de las autoridades es que sean coherentes, que sean inteligentes, que sean profesionales, que no generen este tipo de represión. O sea, están volviendo al pasado, están volviendo como que estuviéramos en los años 50, que era sinónimo de cárcel y que lo asesinaran a uno por reclamar sus derechos. Estamos retrocediendo una gran cantidad de años en momentos que la democracia no existía, ¿verdad? Sino que lo que existía era la represión, claro, el totalitarismo, el autoritarismo. O sea, había un ambiente hostil hacia quienes reclamaban y luchaban por los derechos de ellos y de los grupos que representaban. Ok, Marvin, algo más que nos encantaría saber. Recientemente se ha mencionado que en los últimos años la Policía Nacional Civil ha experimentado una gran modernización. ¿Esto es cierto? Bueno, en ese sentido nosotros tendríamos que decirlo francamente que no es cierto. La policía en estos 3 años no se ha modernizado. Lejos de eso, ha caído en una situación de las peores que hemos visto en los últimos años. Un descontrol administrativo de grandes proporciones, a tal punto que el policía no tiene insumos de papelería. En muchas delegaciones tienen que comprar el papel los policías. Compran la resma de papel porque no hay. Tienen que comprar la tinta para los impresores porque no hay. Y si los impresores no funcionan, ellos hacen colectas, compran un impresor y lo ponen al servicio de la policía, para ellos no andar pagando en cibercafés, en librerías, para sacar copias, para sacar impresiones, porque eso se está dando. No hay repuestos para los vehículos, ni siquiera $5 tiene el taller central para comprar un filtro de aceite. Cuando los policías llevan a revisión los patrullas, el mecánico le dice:
Si querés que te lo entregue rápido, compra el filtro y yo te lo pongo. Y le hacemos el cambio, porque filtros no hay. Y los presupuestos que los hacen. Sí. Imagínense. No se ha trabajado en la infraestructura de muchísimas delegaciones policiales, están en la decadencia. Uniformes, los supuestos uniformes de primer mundo nunca llegaron. Hay policía, por ejemplo, los policías que están en los grupos GECAC, que andan con soldados, 3 años de no tener uniformes ni botas. En muchas otras unidades a medias, y si hay uniformes le dan de una talla súper grande, y si quiere agárralos, y si no, pues espere 3 años. Eso es lo que le dicen al policía. Eso no es modernizar la institución policial. Hacer spot publicitarios con cientos de luces neón, eso no es modernizar la policía. Si es que no estamos en un show de los Power Rangers, ¿verdad? No es eso modernizar la policía, ¿verdad? Eso es un maquillaje. Me imagino que el señor Baldwin quizás es el que está haciendo esos spots como que son para alguna película, ¿verdad? Pero eso no es modernizar la policía. Nosotros por eso lo decimos con propiedad. La policía en estos 3 años no se ha modernizado, sino que ha empeorado en sus condiciones internas. Ok, perfecto, Marvin. Nos vamos a una nueva pausa comercial y al volver el análisis de la nota que el Movimiento de Trabajadores de la Policía le puso al presidente Nayib Bukele. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Recientemente, en declaraciones del Movimiento de Trabajadores de la PNC, se mencionó que la calificación para el presidente de la República, Nayib Bukele, en estos 3 años, al menos en materia de seguridad, era una nota de 4. Marvin Reyes, ¿por qué 4? Nosotros le pusimos la nota de 4 al presidente, es una nota de reprobado, porque en materia de la Policía Nacional Civil, en primer lugar, no ha cumplido diferentes aspectos que firmó de manera bilateral con nosotros, Movimiento de Trabajadores de la Policía. En un evento el día 13 de enero, previo a las elecciones, 2019, en un hotel capitalino, el señor Bukele se reunió con alrededor de 1000 policías que estaban en su tiempo libre. Ahí él expuso públicamente que de ganar la presidencia iba a respaldar las peticiones del movimiento, y se firmó. Tenemos por escrito y firmados esas peticiones. Estamos hablando de enero del 2019. 2019, exactamente, 13 de enero de 2019. La primera, que es de honor, el aumento salarial para los policías. Nosotros expusimos que al menos un 40% de aumento tendría que darse en la gestión del presidente. El señor Bukele pues ha promovido la entrega de bonos mensuales, que nosotros lo vemos bien, ¿verdad? Tampoco vamos a decir que eso está malo, ¿verdad? Claro. Pero nosotros eso lo vemos bien. Empezó con $100 y después le subió a 200. Cada policía, adicional a su salario, recibe $200. Y los administrativos también reciben $200, ¿verdad? Algunos convenios de los supernumerarios lo reciben, pero otros no. Ahí hay una deuda con los supernumerarios, que no a todos les dan los $200. Ahora, eso está bien, pero paremos de contar, ¿verdad? Porque las siguientes peticiones no se cumplieron. No hay programa para las viudas y los huérfanos de la policía, que son como 800, ¿verdad? Es más, hace 2 años, o más bien 2 años seguidos, el director de la policía no ha promovido ni les ha hecho fiesta navideña a los niños de los policías caídos en cumplimiento del deber. Entendemos que en 2020
por la pandemia, Sí, claro. ¿verdad? Pero no les mandó a dar, pero ni siquiera un dulce, o a dejarles. Ellos saben dónde viven, ellos tienen toda la información a través de los trabajadores sociales. No fue digno de mandarles, pero ni un dulce. 2021, ya no, la pandemia ya había bajado su intensidad, tampoco les hicieron nada. Olvidados, 2 años olvidados los hijos de los policías asesinados. No hay becas para ellos, no hay algún fideicomiso para entregarles algún monto económico mensual, nada. Y eso lo propusimos. Tampoco se ha incrementado el seguro de vida para los policías. Sigue el mismo seguro de vida por $18,000 al morir un agente, que lo consideramos muy poco, ¿verdad? No se ha trabajado en la mesa de diálogo que se planteó para que la problemática interna de la policía se tratara ahí en esa mesa de diálogo. Era para que nosotros, representantes del movimiento, nos reuniéramos periódicamente con los jefes policiales y ahí en esa mesa, de una manera democrática, resolver los problemas. Claro. Entonces eso no se ha hecho. No han restituido, que es una promesa del presidente, restituir a los policías que fuimos afectados por el FMLN en el gobierno anterior, ¿verdad?, con procesos disciplinarios por luchar por nuestros derechos, no se ha hecho. Ratificaron la destitución de una compañera agente en diciembre del año pasado, los nuevos magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ella estaba con una medida cautelar que la tenía trabajando, pero ¿qué hicieron estos señores? Ratificaron la destitución, la compañera la dejaron sin empleo en plena Navidad, en pleno fin de año. O sea, una mujer soltera con 2 hijos. Y eso lo hicieron en este lapso de estos 3 años. Nos despidieron otro compañero dirigente del movimiento el 20 de mayo de 2020. O sea, en plena pandemia, el único policía despedido en la pandemia, lo dejaron sin trabajo, ¿verdad? Lo llamaron a él, al Castillo, ¿verdad?, al cuartel general de la PNC, donde está el Tribunal Metropolitano Disciplinario, solo para leerle la destitución a él solo, sin hacerle audiencia, sin que se defendiera ni nada. Entonces eso no lo ha cumplido, o sea, no nos ha restituido pues nuestros cargos de agentes, que fuimos separados de la institución por persecución política del FMLN. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy ellos? Persecución política. Siguen replicando las mismas recetas por las cuales el FMLN fracasó y se ganó el repudio de mucha gente. Tampoco han cumplido meter al escalafón al personal administrativo. Y es más, lo que han hecho es promover despidos. Han creado un decreto para que todo aquel administrativo y operativo que tenga 60 años, a la calle, sin derecho a nada, porque les han prometido una indemnización de 12 salarios del último devengado a los administrativos y 24 salarios del último devengado al personal operativo del nivel básico, y hasta este momento nada. 1.200 han despedido desde los últimos días de abril hasta los últimos días de mayo. Entre abril y mayo han despedido 1.200 personas de la PNC. Eso en estos 3 años. Entonces todos estos aspectos lo ponen en una nota de reprobado, pues, ¿verdad? No se ha hecho planes para garantizar la protección del policía y su familia, tampoco, ¿verdad? No se ha reconocido al policía como que se le tiene que apoyar con créditos para vivienda, por ejemplo. O sea, mucho se habló de ciudades policía en el gobierno anterior, que iban a hacer colonias solo para policía, cuento. Y hoy lo mismo. Entonces todos esos aspectos que nosotros le planteamos al presidente y que no nos ha cumplido, ¿verdad?, ponen en entredicho su palabra de honor, su palabra de hombre, y por esa razón y otras, ¿verdad?, que van en franco deterioro de la policía, como es la violación de los derechos humanos a través de las órdenes dadas por Arriaza Chicas, pues le ponen una nota de 4. Se gana una nota de 4 de reprobado, porque no ha generado las condiciones para que los policías tengan una vida digna, tengan todos sus implementos para trabajar, porque son herramientas de trabajo, no es un favor que le están haciendo al policía. Sí, claro. Él necesita su uniforme, botas, su pistola, munición. Sigue comprando la munición el policía de su bolsa, sigue comprando las balas, o sea que eso nunca cambió. Sí. Entonces todos estos aspectos le ponen la nota negra, ¿verdad?, de reprobado a la gestión del presidente en estos 3 años.
Ok, perfecto. Nos vamos a nuestra última pausa comercial, así que por favor no nos cambie, que ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ante lo expuesto, que ya nos pudieron decir, que ya nos pudo decir Marvin Reyes, nosotros nos preguntamos, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha intentado dialogar con los trabajadores de la Policía Nacional Civil para intentar dar declaraciones o explicaciones sobre el por qué no ha cumplido sus promesas, como bien nos dicen aquí en Criterios. Marvin Reyes. Es lamentable, nosotros tenemos que decirlo, que el presidente de la República no atiende a nadie, no escucha a nadie, ni tampoco acepta ningún tipo de sugerencia. Desde que él asumió de presidente, no se volvió a contactar con nosotros. Le hemos mandado documentación por escrito, con planteamientos a resolver. Le mandamos por escrito que los policías solicitan que los $200 del bono pasen al salario para mejorar su salario nominal. Eso mejoraría el escalafón y mejoraría créditos hipotecarios y personales. Nada, ningún tipo de respuesta. Le mandamos un planteamiento sobre los policías que están presos por hacer su trabajo, porque se enfrentaron con delincuentes, murieron delincuentes y allá están en la cárcel pagando 40, 60 años a los policías. Le mandamos una carta a él diciéndole, mire, señor presidente, hay que abogar por esta gente y su familia. Absolutamente nada. O sea, no hay respuesta de parte de él. Los asesores que él tiene, peor, nadie escucha. El director de la policía tampoco. Entonces aquí nosotros estamos como en una especie de limbo, ¿verdad? Porque tenemos una serie de problemas dentro de la institución policial, se las estamos haciendo ver al presidente, pero el presidente no escucha absolutamente nada. Y si es la asamblea, peor. Si ahí uno medio llega a la puerta, ya le están echando la humo para que lo avienten a patadas a la calle. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Se tienen que escuchar a los sectores, se tienen que atender las peticiones del pueblo. Es que ningún gobierno, ninguna institución puede funcionar si no escucha a su gente, porque ellos no lo saben todo. Tienen que escuchar lo que la gente dice y que dejen ese cuento de que lo estamos haciendo por el pueblo y que el pueblo es el que nos ha pedido. Mentira, nosotros no le hemos pedido cosas que se andan inventando. Ahí están las peticiones por escrito, eso es lo que nosotros queremos, cosas que incluso no necesitan ni financiamiento. ¿Qué les va a costar a ellos montar una mesa de diálogo? Nada, solo voluntad. A lo sumo un café que nos quieran regalar o agua, ¿verdad? Y eso sería todo, y la voluntad de estar ahí y resolver los problemas. Entonces, en ese sentido, el presidente tiene que escuchar, tiene que dialogar, tiene que generar los espacios para que la gente se exprese. Pero ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo todo lo contrario. El presidente ignora las peticiones de la gente, está viendo los grandes problemas internos de las instituciones, por ejemplo en la policía. Si es que nosotros no le estamos diciendo mentiras, nosotros no nos estamos inventando las cosas, que vaya él a ver cómo están y entonces que se convenza, con solo que vaya a un puesto X, que diga él voy a ir este día a un puesto a ver cómo están, se va a asustar, y que los policías le digan, mire, esta impresora nosotros la hemos comprado porque la policía no da, y esta patrulla ya lo mandamos a reparar al taller de Don Chepe, porque si lo llevamos al taller central se tarda 2 meses y nunca lo arreglan. Se asustaría el presidente si fuera a ver la realidad, pero no sabemos qué le están diciendo, no sabemos qué le dice el director de la policía,
No sabemos qué le dice el ministro, quizás puras mentiras. Ya le dicen los policías están contentos, pero no es cierto. Aquí en la policía hay dos, se ha dividido en dos. Está la policía constitucional, la que es la que está a la par del pueblo, la que realmente trabaja, y está la policía de Mauricio Arriaza Chicas, ¿verdad? Que es los serviles, los que le van a mentir a los funcionarios, los que le van a mentir al presidente, y los que andan haciendo tanta cosa que daña a la población. Así está dividida la policía, ¿verdad? Así estamos en este panorama. Así que el presidente tendría que escuchar definitivamente. Marvin Reyes, sabemos que hay muchísimo más por hablar y temas altamente delicados. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, queremos agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por este espacio y gracias a los salvadoreños que nos han visto a través de este medio. Desde luego, y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, como siempre, el criterio más importante, bueno, lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.